Hola, bienvenidos a todos. Un nuevo encuentro entre las chicas del grupo Astroseres. ¿Qué tal estamos? Bien, ¿cómo están Muy todos? bueno, pues hoy nos hemos reunido para hablar sobre un poco sobre Saturno y su entrada al signo de Piscis. Cuando empezamos a ver un poco cómo era, ¿no? Cada una, cómo lo veíamos, llegamos a la conclusión que era como lo mejor para entenderlo un poco mejor era dar ejemplos de películas, que es muy pisciano, ¿no? El cine es algo que tiene que ver con el signo de Piscis, ¿no? Esa energía. Ujú, Primero entender, ¿no? Que Piscis es como signo, es el último signo del zodiaco, es un signo de agua, es mutable, es, eh, es profundamente emocional, ¿no? Es el escapismo, es la ilusión, tiene que ver mucho con la espiritualidad y también con disolver las cosas, ¿no? Todo se disuelve, todo se diluye en el agua, ¿no? Es como desaparece y ¡guau!, ¿no? Ya no tiene forma, ¿no? Y la entrada de Saturno, que es una energía terrenal, que es muy arraigada, ¿no? Que tiene forma, que pone límites, es como poner restricciones, responsabilidades. Entonces esto hace que al entrar en Piscis, las dos energías al mezclarse sean un poco como, wow, ¿no? Y ahora cómo vamos a, cómo voy a darle forma a algo, a materializar algo en este mar. Y de pronto pensé, ¿no? Le dije a la chica, yo estaba pensando que cuando vi la película Avatar, la segunda película de Avatar, de la, de la serie, ¿no? Que dice El sentido del agua, me gustó mucho porque si miramos en el primera de Avatar, era todo aire, ¿no? Era como muy acuariano, volar, ¿no? Todo se desarrollaba volando y tenía mucha esa parte acuariana que yo siempre digo que ahí debe haber alguien que les debe hablar sobre astrología o algo, porque no es casualidad todo esto, ¿no? O todo Absolutamente. es milimétricamente calculado o tienen unas antenas para captar el inconsciente colectivo. Increíble, ¿no? Exacto. Y entonces en esta segunda entrega, ¿no? Vemos que la familia que se había formado, bueno, no quiero dar spoiler para los que no lo han visto, pero tiene esta familia, ¿no? Que tiene que irse de su parte, de su sitio, tiene que, para salvarse, tienen que salir de la parte de aire donde viven, de su entorno, de su sitio donde están bien arraigados y se tienen que ir y llegan a un sitio que es como destapar, ¿no? Las nuevas regiones de Pandora. Ya de por sí habla de que tengo que ir a mirar aquellos sitios que no conozco, que tienen que ver con el mar, con el agua, y entra toda la película, se concentra, ¿no? Cómo ellos se tienen que adaptar a vivir en este sitio y lo que representa llegar a vivir en un ambiente que no conocemos, que no sabemos cómo es. Y esto es un poco, ¿no? Yo creo que por ahí podíamos empezar, ¿verdad? A explicar un poco qué significa esto. Ujú. Bueno, justamente reafirmando lo que acabas de decir desde el vamos, eh, a ver, yo soy una convencida que nada es porque sí ni nada es casualidad. Como dijeron muy bien, o tienen a alguien que les asesora de acuerdo a la energía que la humanidad está viviendo y entonces es como más fácil llegar al público desde esa manera, ¿no? Y otra, como dice Tati, o tiene ya de por sí una parabólica prendida, que es una maravilla. Pero yo me inclino por lo primero, es decir, directamente, como soy más concreta, me inclino por lo primero. Pero además me encanta, Claudia, que hayas traído el comienzo de esta charla desde ese punto de vista, por las dos cosas, por lo que acabas de decir, porque el cine tiene mucho que ver con Piscis, porque Piscis es la imaginación, es la fantasía, es escaparme de una realidad. Y eso es el cine. Es decir, cuando yo voy al cine es porque me escapo de una realidad. Pero también es sumamente importante, me parece, lo que tú dijiste, esa dicotomía y ese trabajo difícil que vamos a tener que hacer la humanidad
entre lo que es Piscis, que todo se disuelve, como que todos somos iguales, a esa estructura que tiene Saturno. Saturno va a entrar en una casa que él, a ver, no está muy cómodo, ¿no? Y cuando estabas hablando, yo pensaba para mis adentros, por lo general, la Tierra, porque Saturno en general es de Capricornio, también es de Acuario, pero más que nada, hoy por hoy queda bien como regente de Capricornio, que es de tierra, y justamente es bien firme, ¿no? Y Piscis, que es el más acuático de todos, ¿no? Es un poco como que si los unimos, ya es como que se hace un barro, ya no es que haga, por decir así, un ticholo, ¿no? Como para construir firme, ¿no? Que lo ponga en un molde. No, no, acá hasta el propio Saturno, la propia Tierra, se tiende a desintegrar y a formar parte de todo ese mar, salvo que esa estructura realmente se ponga sobre otra estructura. Y trajimos un poquito también otra película que me parece que también muchos la recordamos, que es El mundo de Pi, ¿no? Que se tuvo que, o La vida de Pi, ya no me acuerdo cómo era que se llamaba, es La decir, vida de Pi. La vida de Pi. Es decir, que estaba sobre una barcaza. Esa barcaza vendría a ser ese Saturno, que está donde, en ese mundo pisciano, en ese océano, ¿sí? Es lo único que le da estructura, pero aparte una estructura que flota, y ese es el trabajo, en cierta forma, que va a tener que hacer la humanidad. Porque también me puse a pensar, si Saturno son las estructuras, si yo tengo, vamos a suponer, no sé, una estatua, no sé, que está hecha de piedra, sola de por sí no queda a flote, sino que se hunde, ¿verdad? Es decir, tengo que pensar siempre en términos de la naturaleza también, un poco como para explicar esa situación, ¿no? Es decir, o lo tengo que sostener sobre algo también material, 3D, algo que lo pueda tocar, que sea muy saturnino, ¿tá? Porque si no, el mar, el océano, te lo puede llevar hacia abajo. Te lo comen. En eso que estás hablando, me vino a la mente mi sensación cuando debo haber visto algunas veces La vida de Pi, porque es una película preciosa, pero lo que me llamaba la atención era el encuadre de esta película, que el muchacho, el protagonista, nunca tenía como una visión muy larga, así de largo alcance. Él estaba ahí como navegando, está ahí navegando sobre el mar, ¿no? Como que de minuto a minuto, ¿no? Entonces, eh, no sé si nuestra audiencia televidentes, no sé cómo decirlo, los que nos siguen también de este video, son como yo, de la generación Saturno en Piscis, pero yo personalmente vivo como una especie de un cosquilleo de ese retorno, porque me parece que va a marcar un antes y un después, ¿no? Como el Saturno en Piscis de mi generación tuvo ahí toda una resignificación de la espiritualidad, ¿no? De lo que era ser espiritual, ¿no? Como crió nuevas propuestas, nuevas estructuras que no son tan capricornianas, no son tan tierra, ¿no? Pero que hizo grandes diferencias, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar, ¿no? ¿Cómo va a ser ese? Pero vuelvo a decir, ¿no? Creo que es un momento a la vez, vamos navegando, vamos a ver qué nos propone, para dónde lleva esa balsa que nos está llevando, ¿no? Eh, no sé, así lo voy sintiendo por el momento, ¿no? Sí, yo pienso que aquí lo que es importante es reconocer los momentos en que nos sentimos vulnerables, ¿no? Y débiles por esto, ¿no? Porque viene algo que, si vemos, veníamos con la idea de que cuando Saturno estaba en Acuario, ¿no? Que las ideas, vamos por el futuro, avanzar y tal, ¿no? Y luego de repente nos paramos y tenemos que entrar en esta parte donde
es como más difícil de ver por dónde ir, ¿no? No sabemos muy bien, ¿no? Es que no sabemos por dónde nos vamos a mover y entonces empezamos a sentir esa vulnerabilidad y eso nos frustra, ¿no? Eso hace que sintamos una frustración interna que tal vez lleve a tener momentos en que querer ir contra la corriente, querer luchar con algo que no es porque yo tengo esta idea y porque yo pienso así, yo lo tenía planeado así, ese era el plan que tenía y ahora no me va a salir. Y es un momento como de, hay que reconocer esto, hay que parar y dejar que trabaje, ¿no? Como que la energía fluya y nos dejemos sentir, empecemos a vernos como con las cualidades humanas que tenemos, de cómo, de las limitaciones que tenemos, de la manera que podemos desarrollarnos y ver dentro de nuestro interior, no buscar en el exterior, sino dentro de nosotros, cuáles son aquellas herramientas, cuáles son aquellas cosas que me van a ayudar a ir en esa balsa, que es lo que hablamos de la película, ¿no? Cuando te quedas solo y viene el enemigo, viene el otro, no sabes si viene una tormenta, si viene un animal, ¿cómo lo voy a afrontar, no? ¿Qué herramientas tengo yo realmente para lograr esos objetivos donde mi psique también esté dentro de esto? Porque es un poco como, no solamente la mente, ¿no? Mentalmente yo es lo que yo creo esta estructura, pienso así, pero en estos 3 años que vamos a tener, porque hay que decir que Saturno va a estar ahí 3 años, nos va a hacer ir en la psique y mirar desde adentro, desde otro punto de vista de la intuición, es más pensar como de adentro, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo soy? ¿Qué hago para sobrevivir y para salir a flote en este mar? Suena Exactamente. complejo, pero es bonito. Claro, es decir, yo creo que Saturno nos pide darle forma a nuestra psique, a nuestras emociones sobre todo, es decir, poner las cosas como en su lugar, ¿no? Ujú. Y la importancia que tiene que tener, ¿no? Eso esa palabra que trajo Claudia para mí es algo que nos va a exigir a todos un trabajo diario, ¿no? Permitirse sentirse vulnerable, ¿no? En la vulnerabilidad hay una fortaleza tan grande, porque ¿cómo va a ser esa vulnerabilidad? Tiene que ver con no lograr agarrarse, ¿no? Como que ese mundo disuelto de Piscis por ahí nos va a generar una serie de inseguridades, ¿no? Tal vez muchos van a tener que atravesar momentos de disolución que no es tan fácil, ¿no? Y se van a sentir realmente vulnerables. Y ahí yo quiero hacer una resalva porque creo que vamos a pasar por eso, que es que no temamos ese momento, que no tengamos miedo de este momento de solución, porque vamos, quizás no van a surgir muchos salvadores, ¿no? Porque cuando hablamos de Piscis, hablamos del víctima, del sacrificado, de cosas. Entonces, que buscamos atravesar ese momento como Pi, ¿no? Sin que intentemos salvar al otro. Cada uno de nosotros va a estar viviendo lo que tenga que vivir, porque eso que hay que disolver para después poder comenzar algo nuevo en Aries, ¿no? Entonces, que nos acompañemos y que acompañemos a los demás como algo que hay que pasar, no como algo que hay una tragedia, pobrecito, lo está disolviendo su vida, ¿no? No, como que no existe víctimas, ¿no? Existen procesos, ¿no? Cosas que nosotros necesitamos atravesar para transformarnos, ¿no? O para evolucionar, o como quieran las palabras, ¿no? Entonces, que vigilemos, que no hay nadie que salvar, ¿no? Si somos Piscis, no hay nadie que salvar y no hay víctimas tampoco, ¿no? Hay procesos, ¿no? Algo que se me ocurre remarcar. Sí, Un tema estoy, que yo creo que también es importante es el escapismo, ¿no? Ujú. Aquí es muy importante que en estos años, por no querer, porque no queremos ver lo que pasa y no queremos darle realidad y no queremos, nos da miedo, bueno, por los procesos que cada uno esté pasando,
va a haber un momento en que diga, no, me voy a evadir y busque evasión en cosas que al final le van a hacer más daño. Hay una gran probabilidad de que pase eso, ¿no? Y entonces es importante que busquemos el equilibrio entre las dos energías, donde esos sueños, esa creatividad, esa parte espiritual, tome forma en este mundo, ¿no? Y yo sea capaz de darle forma a las cosas que yo quiero, las cosas que yo sueño a nivel 3D a este mundo, ¿no? Que me ayude a darle, ¿no? Aunque sea un esfuerzo, aunque a veces no tenga mucha idea de cómo van a ir las cosas. Ujú, No sé cómo lo ven, chicas. Sí, 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 ujú, totalmente de acuerdo. O sea, en cierta forma es como una gran incertidumbre, pero vamos a tener que saber surfear esas olas. Porque esto no es un lago, ¿no? Esto no es un río chiquito. Piscis es el océano. Y en el océano nos pueden agarrar esas grandes olas o vientos o cosas. Es decir, estamos en una gran inmensidad. Y como dijo hoy muy bien Tati, es tratar de sacar, de limpiar, ¿no? Esas cosas para después comenzar algo cuando pase ya a Aries, que Aries es el gran comienzo. Piscis es, digamos, la terminación, ¿no? Incluso en la rueda astrológica es como el último signo zodiacal, pero también es como el pre-nacimiento, porque es decir, es ese útero materno que está también envuelto en Piscis, también acuoso, que nos hace justamente prepararnos para algo que va a comenzar. Y para mí, eso es lo que tiene de mágico este año, que todo me está indicando que vamos a un comienzo de algo diferente, ¿no? De algo que no conocemos, es algo muy inmenso, como en este caso Saturno en Piscis, es inmenso, y que, como recién nombramos, ¿no? La vida de Pi, que en ese mar inmenso está esa barca pequeñita, pero que hay que saberla, digamos, manejar, ¿no? Como para poder seguir flotando y poder seguir adelante. Es decir, yo lo veo muy positivo esto, ¿no? Lo que pasa que todos los seres humanos, por lo general, nos agarramos a lo conocido, ¿no? Y aquel viejo dicho, más vale mal conocido que bueno por conocer, eso es como justamente muy saturnino, pero de otra época. Ahora vamos a entrar a una etapa desconocida, pero que ese Saturno nos va a dar, digamos, esas normativas, nos está dando la base de esas normativas, de esas estructuras para algo nuevo, ¿no? Y eso es lo que yo le veo de maravilloso, porque claro, Saturno, vuelvo a repetir, Saturno no está cómodo en Piscis, pero va a poner normativas en todas esas cosas que nos evaden. Por ejemplo, a ver, a nivel general, porque ahora estuvimos hablando de lo personal que me pareció precioso, pero a nivel general, no sé ustedes qué opinan, chicas, pero yo pienso que Saturno va a poner normativas, sobre todo porque en Piscis también tiene mucho que ver con la medicación, como puede ser una anestesia, ¿no? ujú. Porque la anestesia nos saca de una realidad. Y Saturno es el símbolo de la realidad. Entonces, ¿qué va a hacer Saturno ahí para poder conciliar eso? Poner normativas, por ejemplo, en psicofármacos, poner normativas en anestesias, poner normativas quizás en las drogas que existen en el mundo, Sí. ¿no? Es decir, en este aspecto yo veo que Saturno va a tener su gran trabajo ahí, por ese Ujú. lado. Sí, hasta crear como, como al revés de restricciones, ¿no? Como crear facilidades, ¿no? Como de poder acceder a gente que necesita. Un ejemplo que se me ocurre es las medicinas derivadas de la cannabis, por ejemplo, que en algunos países es fácil y en otros no es tan fácil. Entonces, como especies quizás se creen, porque a veces cuando se crean protocolos o cosas,
es engorroso por un lado, pero es cierto por el otro, que una vez que tú tramitas eso, ya está. O sea, entonces son cosas que a veces tenemos la tendencia de mirar solo el lado limitante de Saturno, ¿no? Pero tiene un otro lado que es maravilloso, que es lo práctico, ¿no? Lo que cosa. Entonces va a entrar en esos que hoy es eh, que no tiene estructura, no tiene protocolo, que no tiene cosa y lo puede estructurar y eso hacerlo más accesible a todos, ¿no? No sé, a quien lo necesita, ¿no? Pensando Sí, también sí. no, en cuanto a las imágenes. Es decir, en este momento vivimos en un mundo de imágenes, ya sea, bueno, como ahora estamos conectados mediante un aparato, mediante la imagen, la televisión, el cine, todo eso tiene mucho que ver, vuelvo a repetir, con Piscis, y entonces Saturno es muy probable que ponga algunas normativas, sobre todo para, ¿cómo voy a decir? ¿Qué es lo que puede llegar a ser más o menos conveniente ver? Es decir, a ver, esto puede traer cosas muy buenas como de las otras, porque nunca, Mm, ¿no? Es decir, cuando uno mira la energía en sí, a veces hasta se polariza, ¿no? mm, Entonces, me acordé, por ejemplo, un ejemplo que dieron hace poco sobre unas imágenes que sacaron unos niños haciendo una propaganda digamos, con elementos que eran como sexuales, ¿no? mm, Entonces, evidentemente le bajaron no pueden poner a niños en ese tipo de imagen. Por Ujú. ejemplo, fue que nada por eso que me acordé. Ahora, desde el punto de vista malo también uno puede decir, capaz que nos restringen algunas imágenes que estaría bueno verlas o tener buen conocimiento, pero en sí la energía puede ir también para eso, ¿no? Para claro. restringir algún tipo de imágenes. Mm. A mí otro tema que también me parece que vamos a tener que tener mucho en cuenta y que tenemos que estar muy conscientes es el tema de la salud mental. Muchísima Ujú. gente vamos, ¿no? Va a pasar momentos complicados con todo esto, ¿no? Porque Sí, estamos hablando de que, claro, cuando te sientes que no sabes por dónde vas, como que no tienes un control, sobre todo aquellas personas que les gusta controlar todo, no porque sea malo o bueno, sino porque son así, ¿no? Quieren todo en orden, quieren todo controlado y de pronto se mueve todo, ¿no? Se diluye. Es como si se les cayeran sus bases y es como, no sé por dónde ir, ¿no? Vamos a tener gente con problemas y creo que es el momento de reaccionar como sociedad hacia este tipo de cosas que pasan, ¿no? La sociedad no está pasando por momentos buenos, no todo el mundo la está pasando bien y tal vez tenemos que tener un poco más de compasión y entender qué es lo que le pasa al otro, ¿no? exactamente. Porque esto nos influye a todos, ¿no? Eso que tú estabas hablando es una de las cuestiones que yo dije que puede ser que nos apene ver a alguien pasando por la disolución, ¿no? Porque lo que tiene la enfermedad psíquica es una escisión con la realidad. La realidad es Saturno, ¿no? Entonces, cuando alguien que también es una forma de evasión, ¿no? Cuando alguien tiene un brote, ¿no? Y necesita evadirse de esto, es como un recurso que tenemos, ¿no? Entonces, también sirve entender que eso es un proceso, ¿no? Mm, Que es una necesidad de esa persona y ahí viene a acompañar a este proceso, ¿no? Entender que es como una salida que esa persona está teniendo y ser empático, como dijo Claudia, ¿no? La empatía, la compasión, todo eso son cosas muy piscianas, ¿no? ¿No? Entender que tiene que ver, lo pisciano tiene que ver con lo universal, con lo humano, con todas las posibilidades que hay, no es algo que no puede pasar, ¿no? Son cosas
podrán pasar con la gente. Entonces, poder ser compasivo, ¿no? Estar al lado de manera empática, compasiva, ¿no? Y Mm. sobre todo, Saturno me habla del adulto mayor, además. Ujú. Entonces, enrabo las dos cosas que dijeron ustedes, ¿no? La empatía, hacer la comprensión con el adulto mayor, y sobre todo el adulto mayor que está más propenso a esa evasión de la realidad, del mundo real. Ujú. También, creo que vamos a tener que tener muy en cuenta sobre todo eso. Mm. Y otro tema que hace poco hablaba con una amiga era de cómo ella es muy pisciana y le está empezando ya a pasar cosas que no va a tener. Y me decía, Claudia, yo ya he cambiado mis principios, ya no soy lo mismo como era yo antes con respecto a las herencias familiares, a los patrones de linaje que tengo, ¿no? Y esto me está creando muchísimo choque, problema, porque mis principios han cambiado, yo ya soy una persona individual diferente y no acepto y quiero enfrentar, ¿no? A esa figura paterna o materna donde que tiene esa tradición, que no cambien, ¿no? Y ella me decía, estoy en una lucha interna muy grande porque ya no es igual, ya no pienso igual como pensaba, y no es que yo esté faltándole el respeto a mis ancestros o a mi linaje, sino que he cambiado totalmente, ¿no? Su al punto de la comida, su forma de vestir, la comida, lo que ella piensa, va contrario a lo que su familia le dice. Y yo creo que también esto tiene que ver aquí con Saturno en Claro, Pisces, Sí, que está porque bien que el tengamos eje, el esas eje estructuras, de, ¿no? claro, el eje de la familia sabemos que tiene que ver con Cáncer Capricornio y eso ya no es, ¿no? Todo ese paso, ¿no? Que Saturno estuvo muy a gusto en su casa, tanto en Capri cuanto en Acuario, y ahora va a entrar en algo que es que ni él sabe ni nosotros sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces, es lógico que hay una no es el momento de que no es una energía el eje de esa energía familiar que va a tener fuerza, digamos, ¿no? Va a perder su fuerza, ¿no? Lo vivimos mucho en pandemia cuando estaban ahí el eje norte en Cáncer, Capricornio, sentimos cómo fue estar encerrados en casa, ¿no? Dentro de los mandatos familiares y dentro de un montón de cosas. Ya no es esa energía, ¿no? Entonces hay que surfear lo que hay, ¿no? exactamente. No, y además es muy lógico que ya la persona lo esté sintiendo, porque, es decir, hoy es el último día que Saturno está en Acuario, mañana ya entra en Piscis, y cuando está ya en los últimos grados, está del signo anterior, ya se está sintiendo esa energía, es decir, Claro. ya casi está, es decir, que oficialmente entre mañana está bien, pero ya hoy ya se está sintiendo eso, ¿eh? Y estos días anteriores también, porque aparte es un planeta, bueno, de los grandes, y los planetas grandes son más lentos, y entonces la energía se siente unos cuantos días antes, ¿no? Mira Yo vos. creo que va a ser muy interesante ver los próximos meses, ¿no? Cómo nos sentimos, qué es lo que queremos cambiar. También va, en marzo es un mes muy fuerte por muchos aspectos, no solamente con Saturno, Plutón entra Acuario, o sea, vamos a tener un montón de herramientas y de ideas que van a entrar a nuestra vida que son desconocidas. Y yo creo que Ujú. podríamos terminar, no sé si les parece, chicas, diciendo que hay que tener fe y confiar en el plan del universo Totalmente. y, y dejar que fluya y dejar que las cosas vengan, ¿no? Hacia nosotros y ver, yo creo que es un momento también de sentarnos por momentos, estar en silencio, ¿no? Porque también hay esa parte pisciana de sentarnos, de tener momentos a solas Eso, para, exactamente. para escucharnos y para ver qué es lo que pasa alrededor. Nos puede dar una pista de los próximos 3 años y de qué es lo que vamos a cambiar. Así Ujú. que yo Así es. terminaría con eso. No sé, chicas, cómo quieren Sí, terminar. sí. También invitar a la gente bueno, si les gustan nuestros videos, que los compartan, que nos den
la manito, el pulgar para arriba y que todo también que cuenten, ¿no? Que cuenten lo que, cómo lo están viviendo y que cuenten con nosotras para acompañarlas, acompañarlos empáticamente en este proceso, ¿no? Ese es también lo que quería remarcar. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo. No, solamente que seguramente más adelante haremos otro video porque, ¿qué pasa? Saturno entra en Piscis con todo esto que dijimos, pero más adelante se va a unir a Neptuno, que está en Piscis ya hace muchos años, y Neptuno es como el dueño de casa, Ujú. ¿eh? Entonces, ahí yo creo que vamos a tener que hacer un video exclusivo de eso, pero más adelante, porque falta Falta mucho. todavía. Pero está entrando a la casa de Neptuno, donde Neptuno está en su hogar, ¿no? Entonces, por eso también la energía va a ser bastante fuertecita. Exacto. No, no, no sé si va a poder dar mucho las cartas Saturno ahí, ¿no? Entonces, ¿Ah? bueno, chicas, terminamos por Bueno, acá. Este primer vídeo, creo que es nuestro primer vídeo de Saturno en Piscis, ¿no? Entonces, vamos a seguir hablando. ahí está. Bueno. Bueno, Hasta la próxima. chao.